Aquí estamos con una personalidad muy reconocida a nivel internacional. Bienvenido, doctor Gustavo Taylor. No sé, Franklin. Sí, claro que sí. Bueno, esta era nuestra sorpresa, ¿ya? Vamos a dar la bienvenida al doctor Gustavo de Lorza Feldborg. Ya, él es profesor e investigador universitario de posgrado, ¿ya? Y también es conferencista internacional. Ustedes van a buscar conferencistas TED, ¿no? Son los conferencistas VIP, ¿ya? Ahí en YouTube, ¿no? Y ha dedicado gran parte de su trabajo al desarrollo de modelos educativos relacionados con algo que estamos incorporando ahora en nuestro módulo, ¿no? La neurociencia, ¿no? Y he ido combinando la neurociencia con la pedagogía y, por supuesto, las nuevas tecnologías. Actualmente Gustavo se encuentra trabajando en un modelo pedagógico basado justamente en la neuroeducación, ¿no? Las nuevas tecnologías, todo lo que es lo digital, ¿no? Y también este componente de la inteligencia artificial y social, ¿no? Es miembro de la red iberoamericana EduTIC, trabaja en Mar del Plata, con la Universidad de FASTA. Él es doctor en tecnología educativa por la American Andragogy University en los Estados Unidos y ha dictado conferencias en España, en Colombia, en Uruguay. Estuvo también en Bolivia, vino a Santa Cruz. Hemos estado con él en el Perú y también, bueno, con él nos conocimos en Buenos Aires, ¿no? Entonces, les dejo, Gustavo, bienvenido. Te dejo con tus estudiantes. Siéntate en casa y pues un gusto tenerte. Bienvenido, Hola. por favor, un aplauso para Gustavo. Gracias por aceptarnos esta invitación. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, siempre es un placer poder encontrarnos con otros hermanos en Latinoamérica, ¿no es cierto? La verdad que para mí es muy importante compartir un espacio, ¿no es cierto? Es decir, como bien el otro día decía Frank, del cual soy amigo, ¿cómo hacemos para ir más allá de una pantalla? Es decir, solamente llegando, ¿no es cierto?, a poder establecer un vínculo, ¿no? Que es lo que vamos a tratar de generar hoy en esta hora que vamos a estar charlando, ¿sí? Desarrollar una empatía digital, con el fin de mejorar todos, tanto ustedes como yo, de poder llegar, ¿no es cierto?, a arribar a conclusiones, ¿no? Y mejorar, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con nuestras prácticas educativas. Por supuesto, desde un modelo basado en los principios de cómo aprende el cerebro, que lo dicta, ¿no es cierto?, la neuroeducación. Yo sé que tienen por costumbre, lo mismo me pasa en Perú con mi curso de posgrado internacional, que no prenden las cámaras. Los argentinos somos un poco más querendones, más afectivos, más emocionales, y siempre, por lo menos en algunos momentos, me gustaría ver las caras de todos ustedes, que son muchísimos, ¿no es cierto? Aparte me han hablado muy bien de ustedes, me han hablado muy, muy bien, de su formación, de sus expectativas. Yo mientras voy haciendo un panel, y esto después les voy a mostrar que tiene un sentido, ¿no? Poder vernos implica que empezamos a desarrollar un grado de empatía digital. Se habla mucho de la empatía, se habla de esta conexión entre los sistemas emocionales de una persona con los sistemas emocionales de otra. Ni hablar cuando estamos trabajando en un contexto. Pero en lo digital empieza el gran problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para yo poder pasar más, superar, lograr un proceso inmersivo, ¿no es cierto?, para con ustedes? Así que bueno, es un gusto saludarlos. La verdad que es un placer estar con ustedes y un poquito contarles la estructura. Yo brevemente voy a presentar un Power, con algunas diapositivas que son más que todo unos disparadores para poner en marcha, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, ¿no? Ese 1,5 kilos que llevamos arriba de los hombros, empezar a moverlo y tratar de entrar por la llave de las emociones, que son realmente lo que nosotros decimos los neurocientíficos, la usina de energía que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Es todo el sistema límbico, el sistema emocional.
Así que bueno, creo que tengo permiso, ¿no es cierto?, como coanfitrión para compartir pantalla. Ahora ustedes me van a decir si lo están viendo. Así que, bueno, Sí, esperemos. sí, adelante. Sí, perfecto. Bien, la idea es la siguiente, poder charlar, hago una breve introducción, planteo algunos conceptos, algunas ideas clave, algunos tópicos para que puedan ponerlos a consideración de ustedes y que ustedes en algún momento, en este módulo de comunicación que están transitando, que están recorriendo, al momento de diseñar algún tipo de material o establecer algún tipo de estrategia por el recorrido en el que van a plantearse, a través de dispositivos mediacionales tecnológicos, como son las nuevas tecnologías, vivir en una situación de pantalla, porque evidentemente ustedes, como le pongo acá, por ponerle un nombre a esta presentación, intentaremos hablar de estrategias comunicativas para la virtualidad. Y lo vamos a hacer desde los aportes de la neurociencia. Así que bueno, y lo que más me interesa a mí, que siempre le digo a Frank, tanto en las conferencias cuando nos encontramos, es dejar habilitado un espacio para preguntas. Realmente creo que me doy por bien pagado si hay preguntas al final. Así que sería muchísimo interesante que ustedes puedan ir anotándose, o si en algún momento eso lo manejan ustedes, quieren hacer algún tipo de pregunta, con levantar la mano, Melvi me puede y Frank me pueden ayudar diciéndome que hay una pregunta para hacer. Como ustedes quieran. Si ustedes me preguntan, yo prefiero, en la medida que vamos desarrollando, si aparece la pregunta, no como en las conferencias que les dicen, dejemos las preguntas para el final, y cuando llegaban al final están todos perdidos, porque ¿qué tiene que ver esa pregunta con lo que uno estaba diciendo hace 20 minutos? El cerebro tiene una forma de registro episódico semántico, el episodio y lo que se dijo, para una determinada autonomía de 8 minutos. Con lo cual, pasar las preguntas para el final, yo entiendo, es un formato académico, es un formato de congreso, pero siempre deberíamos poder interactuar. Y son uno de los modelos que yo propongo, ¿no es cierto? No la clase magistral, una imagen busto parlante del profesor o el conferencista que habla, y no hay espacio para hacer preguntas. Es decir, después lo vamos a ver, ¿no? Pero hoy el proceso comunicativo del siglo XXI tiene que ver con cambiar de modo. ¿Vieron cuando ustedes suben a un avión? Le dicen, por favor, pongan sus dispositivos en modo avión. Bueno, lo que buscamos acá, desde la neuroeducación, la neurociencia, es cambiar los sistemas educativos, cambiar el diseño de materiales, cambiar las expresiones y formas de los canales comunicativos, poniéndolos en modo más de respuesta y no tanto en modo pregunta. Así que esas son las cuestiones que vamos a enviar. Bueno, primeramente les voy a mostrar una foto de donde yo vivo, para que ustedes puedan mirar. Mi ciudad es la ciudad de Mar del Plata, está ubicada en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Es una foto, esta es mi ciudad, es una hermosa ciudad, con unos 800.000 habitantes, estamos separados de Buenos Aires a 400 kilómetros, con un clima muy, muy lindo. Es una ciudad donde la gente cuando se jubila, cuando se retira, decide venir a vivirse a la ciudad de Mar del Plata. Es una ciudad costera, con muchísima playa, muchísima, kilómetros y kilómetros de playa, de todas las temperaturas y varianzas, con vistas. Así que bueno, si alguno quiere venir después para acá, me avisa, y le vamos a dar alojamiento, hotel gratis, comida, vuelos. Así que, pero de a uno, por favor. Yo me anoto. Estamos anotando. Está Estamos grabado, grabando. por si acaso, está grabado. Tenemos una lista grande. Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Recuerden, cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, me la formulan. Bueno, la idea es empezar a preguntarnos dentro de los procesos comunicativos, según lo que Frank me fue orientando, ustedes están cursando un módulo que tiene como eje central la comunicación. La comunicación la podemos tomar desde distintas perspectivas. La comunicación que mantenemos entre personas en el concepto de interacción, la interacción propia entre personas,
Y también tenemos el concepto de apropiación o entendimiento de la interactividad, que ya no es una comunicación entre personas, sino que es el estado de comunicación que establecemos a través de unos materiales en los cuales pedimos que las personas se relacionen, se vinculen e interactúen con esos tipos de materiales. Cuando ustedes ponen un tutorial, supónganse que tengan como trabajo práctico construir un tutorial o construir un material que esté mediado pedagógicamente desde la perspectiva comunicativa. A veces hemos sufrido todos en los sistemas educativos docentes que por ahí nos han dado 50, 60, 70 hojas a leer en un PDF. Y si estamos dentro de los entornos virtuales, nosotros por lo menos en Argentina, después de marzo 2020, cuando fuimos desalojados de la presencialidad hacia la virtualidad, tuvimos que sufrir, como el sistema educativo, una suerte de infoxicación. Es decir, fuimos intoxicados con excesos de información. Como no había mucho manejo de plataformas virtuales, no había capacitación docente en el uso de estas tecnologías, además de que habíamos sido avisados en el 2009, cuando suspendimos por la gripe A, suspendimos un mes las clases. Ahí teníamos la oportunidad para empezar el cambio, no le dimos bolilla, no le prestamos atención. Y caímos en esto, ¿no es cierto? En esta pandemia. Y bueno, para cubrir, ¿no es cierto?, la continuidad del vínculo y la continuidad pedagógica propiamente dicha, los docentes, profesores, hicieron un bombardeo informacional, comunicacional hacia las familias a través de distintos dispositivos, los más preparados con campos virtuales. El WhatsApp fue, ¿no es cierto?, la estrella, los materiales de PowerPoint y Word como presentaciones de actividad, pero fue un exceso tan grande que realmente, como decimos, fueron infoxicados y fue la primer queja, ¿no es cierto?, que tuvimos como sistema educativo. Así que bueno, definir una estrategia comunicativa para usar en pantallas, en una interacción con pantallas, ya sea como lo estamos haciendo en un proceso interactivo entre personas como estamos viendo ahora. En este momento nosotros estamos bajo dos principios característicos comunicacionales. La interacción, en el cual estamos viéndonos y estamos dialogando, y además de fondo tenemos un proceso de interactividad. Ustedes están relacionándose e interactuando con un material que fue preparado con un fin comunicativo, ¿sí? Y que lo vamos a ajustar a un parámetro de cómo decide el cerebro entre lo que es relevante y lo que no es relevante en un proceso comunicativo. Imagínense que si nosotros queremos determinar, en esto que me contaba Frank, que ustedes como práctica tienen que trabajar la construcción de distintos materiales, bueno, han visto también cómo se busca y se prioriza la información, cuál información es válida y cuál no es válida, que es toda una competencia del siglo XXI, ¿sí? Pero ustedes ya formando y construyendo un dispositivo tecnocomunicacional, evidentemente tienen que tomar algunas decisiones al embarcarse en ese tipo de recorrido y en esa construcción. Una de las cuestiones que ya nosotros, como dije y repito, ya lo hemos vivido, enviar información sin ningún tipo de medición, sin ningún criterio, esa información por sí sola no se convierte en comunicación. Para que haya un proceso comunicativo, más allá de todos los modelos que ustedes deben haber visto, tiene que haber una intencionalidad educativa. Tiene que haber parámetros, dimensiones, perspectivas. ¿Qué mejor hacerlo? Así como nosotros planteamos cómo aprende un cerebro en la sociedad de la información y el conocimiento, también podemos reformular la pregunta, decir, ¿cómo se comunica un cerebro en la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Sí? Y es importante hoy, porque si ustedes toman la temperatura de las personas, ustedes van a evidenciar que hay una saturación, hay una fatiga física y mental con respecto al uso de Zoom. Porque es un elemento, uno de los pocos elementos que nos ha permitido mantener el vínculo y la comunicación. Pero en la saturación de la reiteración de la oportunidad de mantener vínculo y comunicación, caímos en la fatiga. Entonces hoy tenemos fatiga visual, tenemos fatiga mental, tenemos fatiga física. ¿Por qué? Porque existe todo un condicionamiento
que cuando uno está en situación de pantalla, todo nuestro sistema perceptivo, nuestros sentidos, son exigidos al máximo. Y ahora después les voy a mostrar la razón por la cual tienen que tomarse algunos tiempos para cuidar la salud en el sentido de no estar expuesto a una saturación de pantallas. Así que bueno, para poder avanzar de cómo decide el cerebro entre lo que es relevante y lo que no es relevante, en el proceso comunicativo y en los procesos de aprendizaje tenemos que ir, ¿no es cierto?, por una cuestión que yo llamo cuáles son las rutas de aprendizaje del cerebro. Esto sucede tanto en lo presencial como en lo virtual, Pero como estamos hablando de situaciones de pantalla, estamos hablando de entornos virtuales, estamos hablando de nuevas configuraciones comunicacionales que presenta el siglo XXI, las rutas de aprendizaje del cerebro, para determinar a qué cosas les prestamos atención y a cuáles no, ustedes calculen lo siguiente. Todos nuestros sentidos están expuestos más o menos a 11 millones de bits por segundo. En este momento están circulando alrededor nuestro 11 millones de bits por segundo. Que nos va a afectar a la parte emocional y que nos va a afectar a nosotros, a lo que llaman algunos autores los laberintos de la mente profunda, que es el inconsciente. Y también nos está afectando la parte emocional. Porque cuando yo miro la pantalla, lo primero que miré fue la imagen. Y la imagen, ¿qué fue lo que me trajo? No hice un análisis de qué color es la mochila, de qué color son las remeras. No, automáticamente miré la imagen de una manera holística, completa, y traté de buscar un patrón. Eso es lo que está haciendo mi cerebro. Entonces, de los 11 millones de bits que trabaja y que está recibiendo mi sentido, el oído, la vista, el tacto, estoy tocando, todos los sentidos, eso apunta directamente a la parte emocional y a la parte del laberinto de la mente profunda, que es el inconsciente. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero eso está impactando y está generando un sesgo de reacción frente a nosotros. En cambio, la mente consciente, la que tratamos de focalizar, de comprender, de analizar, escuchen, solo puede procesar 40 bits por segundo. Entonces, fíjense el cuello de botella que se nos produce si nosotros quisiésemos procesar esos 11 millones de bits, alrededor de 11 millones de bits de información que está dando en este momento vuelta alrededor nuestro. Si tuviésemos esa capacidad seríamos superhumanos, pero solamente tenemos 40 bits. Entonces el sistema, para protegerse, tiene un filtro, que se conoce como sistema de activación reticular, a través de un filtro perceptual, que va haciendo en función del contexto, esto es importante que lo comprendan, en función del contexto y en función de nuestro cúmulo cognitivo, nuestros esquemas de pensamiento, nuestras creencias, nuestras conductas, le determinan a ese filtro perceptual qué cuestiones informacionales, comunicacionales, para nosotros son relevantes o no. Y para esto nos ayudamos con la memoria. Y nos ayudamos también con la visualización de patrones, porque el cerebro trabaja bajo una estructura de mapa mental, una forma radial y conectiva. Así trabaja nuestro cerebro. Entonces, para yo poder entrar con una pieza comunicacional o un dispositivo tecnocomunicacional, es decir, una apropiación de un proceso comunicativo basado en pantallas y nuevas tecnologías, debo mirar cómo aprende el cerebro y cuáles son sus rutas de aprendizaje. Entonces, dentro de la primera, la que tenemos que tener en cuenta, vuelvo a repetir, si ustedes tienen que crear materiales, tendrán que buscar estrategias, tendrán que tomar decisiones en los recorridos que propongan desde la comunicación para involucrar el concepto emocional. Y ahora sí, les comento que si ustedes ponen algún tipo de material en un campus virtual, en una situación de pantalla, y ese material no es claro, es confuso, el material en la relevancia de información tiene poco oxígeno, se llama oxígeno cuando tiene muchísima información y es dificultoso los cambios de colores, los cambios de texto, imágenes en movimiento, textos que saltan, eso es muy confuso. Eso se convierte en un material comunicacional amenazante.
Entonces, si nosotros nos encontramos en un entorno que es amenazante, nuestro primer cerebro, el cerebro reptil, el más antiguo de todos, va a reaccionar no en el modo aprendizaje ni en el modo comprensión. Va automáticamente a reaccionar como una defensa a una amenaza. No una amenaza de muerte ni nada de eso. Es una amenaza de no comprensión. Es una amenaza de no tener claro, de poder medir el territorio en lo que nos vamos a embarcar. Entonces, pasamos del modo aprendizaje al modo reacción, modo defensa. Nuestros estudiantes, cuando entran en una clase que es amenazante, que no es clara, que realmente el ambiente es un poco hostil, que no hay condiciones de espacialidad, que no hay ventilación, que hay poca luz, o es saturado de explicaciones, el estudiante lo que hace es entrar en un modo de huir, desconectándose. Deja el cuerpo, pero se desconecta. Y lo más difícil, lo primero que dice es, esto no lo entiendo, no lo voy a entender y no me voy a involucrar con este material. Y ahí está empezando a fallar el proceso comunicacional, la intencionalidad comunicativa que queríamos diseñar con ese dispositivo tecnocomunicacional. Entonces debemos integrar, ¿no es cierto?, el concepto de emoción, que es una de las formas prioritarias, ¿no? Luego tenemos el concepto de imitación a través de lo que conocemos como las neuronas espejo. Nuestras neuronas espejo son aquellas que nos permiten la base de la sociabilidad, es decir, aprendemos por imitación, aprendemos, ¿no es cierto?, mirando, y también aprendemos mirando y observando las reacciones de nuestros pares, de nuestros semejantes, dado al instinto gregario que tenemos con la necesidad de pertenecer. Recuerden que el ser humano es el mamífero que más tiempo requiere de cuidado hasta que crece y madura. Necesitamos mucho tiempo realmente. Por otro lado, la imitación es uno de los conceptos que cuando a veces hay una regla pedagógica que dice, cuando algo es difícil, se llama la regla de los 3 pasos, y yo lo utilizo mucho en la universidad, y a veces le digo a mis estudiantes, primero ahora lo voy a hacer yo, y ustedes me van a mirar. Empiezo a utilizar la emoción y las neuronas espejo. Luego que me vieron hacerlo, lo vamos a hacer juntos. Y luego que yo los vi cómo lo hacemos juntos, lo van a hacer ustedes solos. Y ahí estamos trabajando la emoción porque le damos un grado de pertinencia, les estamos permitiendo que tengan un aprendizaje activo, les damos autoestima, autoseguridad, de que puedan equivocarse en un entorno seguro. Y por otro lado, activan las neuronas espejo porque cuando me ven hacerlo a mí y cuando lo hacen conmigo, sus neuronas espejo están al 100% mirando todo el proceso. Y guardan y graban hasta los últimos detalles. Eso es el concepto, ¿no es cierto?, de poder tener en el diseño de materiales, no olvidarnos de las pautas comunicativas. ¿Cuál es la intencionalidad comunicativa que nosotros queremos perseguir? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Elvi, Melvi, Fran, ¿vamos bien? Perfecto, Gus. Perfecto. Está muy bien. Muy bien. Ok, entonces, después, cuando tenemos un producto o un dispositivo tecnopedagógico que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en nuestro campus virtual y ahora ya diseñado con estrategias neuroeducativas, nunca se olviden de darle sentido y significado. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos crear un material cuya comunicación, cuando sea presentada a los estudiantes, o utilizada en una conferencia, en una charla, en lo que ustedes quieran, no debe carecer de sentido y de significado. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el entorno se vuelve resonante, que es lo contrario de un entorno amenazante, y esto trasladado a los materiales educativos. Sus materiales educativos, si están mal diseñados, van a ser materiales amenazantes, por el grado de dificultad que tienen, no de complejidad, de dificultad. Entonces, si yo, conociendo la estructura cognitiva de mis estudiantes, sus esquemas, conocimientos previos, sus gustos, sus intereses, todo lo que la información del ethos me da, el ethos del ambiente, ¿no? Y que puedo generar una carta de navegación de esos estudiantes, de cuáles son sus destinos, sus intereses, todo lo que a ellos les apasiona, puedo empezar a buscar y sesgar los materiales con un sentido comunicativo para que tengan el sentido y el significado. Por otro lado, la novedad. La novedad
es lo que más le gusta al cerebro, junto, ¿no es cierto?, con la duda. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, como dije, trabaja por mapas mentales, pero tenemos un sistema donde establecemos patrones. A todo le buscamos un patrón. Porque en esa búsqueda de ese patrón lo que estamos haciendo es ver si podemos identificar alguna amenaza que nosotros en algún otro patrón la vivimos. A veces tenemos similitudes de patrones y de repente vemos a una persona y decimos, no me gusta la cara de esa persona, pero nunca te hizo nada, no la conoces, sí, pero no me gusta la cara de esa persona. En realidad, nuestro cerebro nos está jugando un engaño de que tiene un patrón semejante a una situación que no me gustó vivir. Entonces, por asociación, que es otra de las facultades del cerebro, buscamos y asimilamos que ese patrón no es muy bueno para nosotros y tenemos dos posibilidades. O enfrentamos o huimos. El cerebro, cuando hay una amenaza, enfrenta o huye. Y en los estudiantes, cuando presentan un material que es poco claro, tratan de preguntar para apropiarse o directamente se desconectan y no quieren saber más nada con ese material. Entonces, siempre estamos buscando novedades. Por otro lado, el desafío. Desafiar, intervenir comunicacionalmente los PDF, un PowerPoint, un archivo en Word, un video, intervenirlo pedagógicamente, comunicacionalmente también, es detener lo que estamos haciendo y poner en modo reflexión al cerebro a través de una pregunta. ¿Qué es lo que estás viendo hasta acá? ¿Qué elementos te parece que son importantes del video que estás viendo? En la lectura de los párrafos anteriores, ¿cuáles serían dos conceptos o dos palabras razoname con evidencias? ¿Cuáles son los dos razonamientos que me darías para decir lo que has leído hasta este momento? ¿Es igual clasificar, diferenciar, analizar, sintetizar del párrafo 1 con lo que dice el párrafo 2? Entonces ponemos al cerebro en modo de enseñar a pensar, que es la gran ausente en los sistemas educativos de Latinoamérica. Hemos tenido sistemas educativos basados en la repetición, en la reiteración, en la linealidad. Y hoy el cerebro sabemos que es conectivo, que trabaja en red y que tiene una conexión radial. Lo mismo que han visto seguramente con mapas mentales. La estructura de cómo ustedes construyen un mapa mental es tal cual como funciona nuestro cerebro. Entonces, de esa manera, si yo quiero tener un material comunicativo que sea didáctico, que sea pedagógico, tenemos que buscar formas disruptivas de poder llevar y traer, ir y venir en un avance y decisión de un manejo de un proceso rizomático que va y viene, que se retroalimenta de inicio a fin y de fin a inicio, para poder ir dando vuelta en una forma espiralada tanto el proceso comunicativo, el proceso de elementos, contenidos, actividades. Esto que yo llamo un dispositivo neurotecnopedagógico, ¿sí? La duda y el error. Es maravilloso poder dudar y error. A veces los sistemas educativos castigan el error, con malas notas. Sí, y nos hemos olvidado que al periodo más o menos de la frecuencia de los 3 años, nuestro gran tema de conversación es el por qué. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Y así aprendimos. Pero cuando llegamos a los sistemas educativos lo aniquilamos. No queremos, es decir, tenemos que saber todo. Eso es un error. Usamos la duda para hacer un disparador cognitivo del cerebro. Y usamos el error como un proceso reflexivo cognitivo de aprendizaje. Para poder llegar a entender que un error muchas veces no es un error, sino una forma diferente de llegar a un mismo resultado por otro camino. Así que tenemos que usar el error pedagógicamente. Usted me puede decir, somos médicos, no nos podemos equivocar operando. No, eso no. Te tendrías que haber equivocado cuando usabas los laboratorios de simuladores con muñecos y se te moría el paciente muñeco en un laboratorio. Ahí te tenías que equivocar, en un ambiente seguro. El resto ya es una práctica profesional. Bueno, la representación visual. Cuando yo les digo que en nuestros sistemas de los sentidos procesan 11 millones de bits por segundo, la gran mayoría de esos 11 millones de bits es información visual. Y que nos van a impactar, ¿no es cierto?, en estos 40 bits que podemos llegar a procesar de forma consciente. Entonces, ahí tenemos que ver que Aristóteles y Platón estaban equivocados. Calculen ustedes que ellos dijeron que el ser humano es un ser racional. En realidad, dada la profundidad de los laberintos del inconsciente, nuestros sistemas de sentimientos, emociones,
y todo este porcentual inconsciente que tenemos, somos seres racionales que razonan. Somos seres, perdón, emocionales que razonan, que razonamos. Entonces, ustedes calculen que Platón mandó a sacar la poesía de la República, porque decía que la poesía era muy emocional y alteraba las formas de la búsqueda de la verdad racional. Imagínense traerlo hoy a Platón acá, tendríamos que reformular todo. Y en la República se manejaba así, no había poesía. La activación de recuerdos lo vamos a hacer a través de dos cuestiones. Cuando detectamos un patrón, ¿sí? Vamos a ver, perdón, la memoria episódica va a traer un patrón tratando de configurar un cuadro, a ver a qué se parece esto. Y si no llego a encontrar mucho patrón con algo que conozco, recuerden que el cerebro tiene una facultad de crear información, que percibir y profundizar en la creación de información terminamos después en un problema. Es decir, nos creemos nuestras propias mentiras. Un poco así a modo agrodomos. Bien, por otro lado, la memoria semántica, aquellas cuestiones que, ¿no es cierto?, nos recuerdan sonidos, frases, música. De todos los sentidos, recuerden que el más antiguo, el más primitivo es el olfato. Todos los demás van por un camino hacia el sistema límbico y del sistema límbico al neocórtex para poder procesarlo. El olfato, por ser el más primitivo y el más antiguo, va directamente al sistema límbico. No paga ningún peaje cognitivo. No paga ningún peaje, pasa directamente. Porque está muy relacionado con el sistema del modo alerta. Recuerden que tenemos tres cerebros. Un cerebro reptil, el más antiguo de todos, que es el sistema que decide. Y es el que nos conmuta. Automáticamente nos conmuta, nos saca de un modo deliberativo a un modo automatismo. Es decir, automáticamente, si alguien, por el sistema de reflejo, alguien viene con una amenaza, va a pegar un salto y decir, yo no decidí pegar este salto. El mismo sistema me saca. Por eso pudimos llegar hoy como especie al siglo XXI, gracias a este cerebro. Arriba de este cerebro, combinado, está el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, donde están, ¿no es cierto?, la amígdala, que la amígdala viene a ser como el botón de peligro del cerebro. Cuando hay una amenaza, cuando hay algo, el sistema interpreta, se ponen de acuerdo con el sistema reptil y entre los dos actúan. Y recién el último cerebro, el neocórtex, que es el que nos hace humanos, este es el último que se desarrolla, pero imagínense que primeramente pasa por el reptil, el límbico, y después llega al neocórtex, que es donde nosotros podemos llegar a decidir. Que muchas de esas decisiones nosotros creemos que las tomamos, pero en realidad ya fueron tomadas por el sistema reptil y el límbico, y nos hacen un pequeño juego de hacernos creer que son nuestras decisiones, pero en realidad son sesgos que enviaron hacia el neocórtex, que han cargado, ¿no es cierto?, la información para poder llegar, ¿no es cierto?, a creer que tomamos esa decisión. Lo que se llama concepto de anticipación. Bien, para no aburrirlos, es importantísimo que tanto en la pedagogía, en la didáctica, en el manejo de prácticas de procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación dentro de los entornos virtuales, exista, ¿no es cierto?, un aprendizaje, una invitación al aprendizaje activo, que podamos llegar a involucrarnos, a diferencia, ¿no es cierto?, de los sistemas educativos tradicionales. Y comprender, ¿no es cierto?, lo que se aprende. Creo que la finalidad última de la educación es comprender. Si nosotros pasamos 15 años en los sistemas educativos y no nos acordamos lo que vimos hace 10 años, 5 años, evidentemente hay una pérdida de tiempo en ese sistema educativo. Entonces yo creo que los modelos pedagógicos deben tener como finalidad última, estipular, garantizar que los procesos, los contenidos, las actividades, lo relevante en lo educativo debe estar focalizado y visualizado en un ambiente donde se evidencien los pensamientos y la comprensión de estas cuestiones que tuvimos que estudiar, ¿sí? Si no, no tiene mucho sentido. Bien, el uso de las pantallas, les voy a dar algunos datos, cómo trabajar con pantallas. Esto que les decía, el procesamiento de 11 millones de bits por segundo y la mayor información de carácter visual. Quédense tranquilos que esto yo después se lo mando a Frank, para que si Frank lo considera con Melvi,
se los puedan compartir, ¿sí? Así que bueno, tenemos es muchísima la información que tenemos y que nuestros sentidos tienen que tratar de procesar y superar en grado de importancia por contexto y por capacidad cognitiva, recuerdos, conductas y creencias, tratar de activar ese filtro perceptual para dejar pasar información, que si esa información está basada en una emoción, se ha usado la llave de lo emocional para activar y poner en modo emocional al cerebro, lo que venga atrás es grabado automáticamente en la memoria a largo plazo. Si no, cuesta. ¿Cómo les digo esto? ¿Por qué se acuerdan de las cosas cuando eran chiquitos, buenas y malas? ¿Por qué? Porque estaba involucrada la emoción, por eso la pueden recordar hoy. Pero no se acuerdan lo que vieron hace 4 años con un determinado profesor y un determinado tema. Algo en matemáticas, yo a eso no me lo acuerdo. Evidentemente, no estaba el filtro emocional ahí. Por otro lado, la conciencia, esto que decía, puede procesar 40 bits por segundo, y la comunicación audiovisual tiene una incidencia inevitable sobre las emociones y el inconsciente. Y la actividad digital de nuestros cerebros y pantallas influye primeramente sobre nuestras emociones, sin necesidad de pasar por el intelecto. Por eso tanto éxito en las redes sociales. Recuerden, las redes sociales, como factor y elemento de dispositivo comunicacional, está diseñado para sentir y no para pensar. Por eso tienen tanto éxito. Y las pantallas operan de la imagen al sentimiento y del sentimiento a la idea. Es decir, que lo primero que ustedes los van a trabajar a través de los dispositivos comunicacionales basados en las nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos están apuntando a su sistema de laberinto de la mente profunda, el inconsciente y las emociones, para luego así poder instalar algún tipo de ideas. Pero trabaja de esa manera. No podemos educar con pantallas. Si nosotros estamos hablando de generar dispositivos tecnopedagógicos, deberíamos empezar a diseñar dispositivos comunicacionales con fines pedagógicos, pero incluyendo lo neurotecnopedagógicos comunicacionales. Es decir, no podemos hoy en día ya, es un error muy grande, presentar propuestas educativas, propuestas pedagógicas, que estén centrados más en un carácter tecnocéntrico, instrumental. No me sirve mucho aprender de campos virtuales si no está adaptado a que ese campo virtual va a tener una injerencia emocional y inconsciente, en mi inconsciente, para poder trabajar. Yo debo entender cómo opera ese campo virtual para que pueda lograr aprender un cerebro en la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Sí? Bien, ¿por qué un modelo neurotecnopedagógico? Por esto que les explicaba. Hasta ahora hemos tenido muchas veces una utilización de los campos virtuales de procesos de comunicación sincrónica o asincrónica, sea por video, por chat, por foros o espacios de diálogo, que han estado más basados en lo instrumental. Le hemos dado un sentido pedagógico, pero no le hemos dado un sentido neuronal, es decir, neurocognitivo, basado en la neurociencia. Todos los casos que puse recién tienen que ver con esto, ¿no? De apropiarnos y construir por base a decisiones, cuando estamos armando materiales, piezas comunicacionales, dispositivos, de que tengan un fundamento neuro, es decir, que estén basados en cómo recibe la información y la procesa un cerebro, ¿sí? Bien, neuro, esto que les decía, son conceptos de por qué utilizar lo neuro, lo tecno y lo pedagógico. Es decir, centraliza y empodera 3 o 4 cuestiones, saber, es decir, si ustedes van a diseñar ahora algo que involucra la comunicación, tienen que apuntar a que el estudiante pueda saber pensar, saber hacer y saber ser. El saber ser tiene que ver con los valores, conductas e interpretar contextos. ¿Sí? Bien, para no aburrirlos, este es el modelo que yo propongo, uno de los más cercanos, que habla del factor de comprensión. Involucramos, ¿no es cierto?, en las piezas de comunicación procesos de interactividad, transmisión, que haya procesos de participación, que haya, colaboración y la parte conectivista. Porque a partir de ahora en la comunicación, si ustedes miran el siglo XXI, ustedes están hablando con databoot, es decir, pequeños robots, pequeños agentes informáticos digitales que se encargan de establecer y mantener
y hasta finalizar una comunicación con ustedes. Es el caso de cuando se conectan a los bancos y la página de los bancos le dice el chat, ¿lo puedo ayudar en algo? Ese no es un ser humano, es un ser digital, es un data bot, es alguien que si se le complica, ¿no es cierto?, la conversación, lo va a desviar diciendo le comunico con un agente superior, o le comunico con una persona humana. En algunos han dicho una persona humana. Así que empecemos a entender que en el siglo XXI la comunicación de interacción entre personas también va a ser una comunicación entre personas y máquinas. No nos olvidemos de eso. Bueno, este modelo después lo pueden mirar tranquilo. Los materiales tienen que estar procesados didácticamente en distintos modos semióticos, que es lo que ustedes van a ver específicamente en este módulo, ¿no? Cómo trabajar desde lo comunicacional, desde la imagen, del texto, el sonido, la animación, la simulación. Empezamos a tener todas estas cuestiones. Saquemos de aquello que ustedes puedan construir como dispositivos neurotecnocomunicacionales, eliminemos la palabra dificultad y reemplacemos por complejidad creciente. Algo que se vaya involucrando en una rueda que nos vaya llevando de lo más general a lo más particular, de lo más sencillo a lo más complicado. Así que bueno, pero estos son los procesos. Déjenme avanzar. Así que bueno, Frank, querido, les voy a hacer una invitación con tu permiso. El viernes 14 de mayo, a las 17 horas de Argentina, vía Zoom, presento mi segundo libro, que es Educación, Neurociencia y Nuevas Tecnologías. Intento en estos capítulos responder esta pregunta que tiene la tapa: ¿cómo aprende el cerebro en la sociedad de la información y el conocimiento? Así que bueno, están todos invitados. Después, Frank, yo le voy a mandar el link, creo que ya lo tenés, Frank, el link para que... Yo voy a compartirles luego el enlace para el viernes 14 de mayo. Sí. Ok. En Así nuestro que caso, bueno, 16 horas hora boliviana. exacto, una hora menos. Correcto. Bueno, y acá les dejo la página mía, Gustavo de Elorza con doble E, por cualquier cuestión que necesitan. Tienen muchísima información de artículos de diario, entrevistas televisivas, notas de radio, la charla TED. Ahí tienen mucho material por si quieren seguir profundizando en el tema. Así que bueno, Frank, espero no haberme extendido mucho y poder habilitar un espacio de preguntas, ¿sí? Sí, adelante. Aquí estamos con Melvi, Luis y Ángel, que somos los 4 tutores que estamos a cargo de... Seguramente te ha debido extrañar ver tanta gente, 74, pero para aclararte, somos los 4 tutores que trabajamos con este grupo. Así que, bueno, pues adelante, muchachos. A Es todo preguntar. suyo, Gustavo. Así que a invadir con las preguntas, adelante. Pueden empezar. ¿Saben cómo se aprende a preguntar? Preguntando. Es muy sencillo. Dejo de compartir, así los veo. Ahí está. Bueno, por ahí les pido disculpas por un poco no quiero excederme para no robarles el tiempo a ustedes de su descanso, ¿sí? Pero bueno, es un tema que da para hablar muchísimo, ¿no? Y entrar en profundidad, obviamente. Cuéntenme qué preguntas tienen, qué expectativas tienen con respecto al módulo que están cursando. ¿Lo habían pensado, no es cierto, el tema del diseño, el tránsito, el recorrido, qué decisiones comunicacionales iban a tomar y si iban a incluir? Mirar desde la perspectiva de la neurociencia, la neuroeducación. Luis Villegas se está ofreciendo. Muchísimas gracias, Luis, por ofrecerte. Es mentira, yo siempre agarro a alguien y digo se ofreció, listo. Así que Luis va a hacer una pregunta y nos va a decir. No, yo soy el otro tutor. Ah, mira qué quería. Luis, bueno, ¿cuál es tu pregunta, Luis? Vamos. Vamos a hacer punta con ustedes. Y bueno, a ver, ¿qué pasa cuando nos encontramos frente a algo que desconocemos completamente? ¿Cómo es que trabaja nuestro cerebro en esos casos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bueno, existen 3 estados universales, 3. Eso anótenselo por ahí, 3. Los chinos,
los alemanes, los franceses, los argentinos, los bolivianos, todos usamos esos 3 sistemas. Cuando no conocemos algo, vamos a poner a nuestro cerebro en modo conocer. Anótenselo por ahí, conocer. Luego que conocemos, vamos a tratar de comprender. Y luego que hemos comprendido, es decir, primeramente miramos, conocemos, tratamos de buscar estos patrones que te estoy diciendo en nuestras estructuras cognitivas, en la formación de nuestro contexto, nuestra cultura, las costumbres, las creencias. Conocemos, tratamos de enlatar, de meter en un force, ¿no es cierto?, de decir, a ver, ¿cómo, dónde lo podemos, con qué lo puedo asociar? ¿A qué se parece esto? Eso es conocer. Cuando medianamente tenemos alguna vaguedad, alguna idea, vamos a tratar de darle un sentido, vamos a tratar de comprenderlo. Y por último, una vez que he conocido y he comprendido, decido. Esos son los 3 estados del cerebro humano. Primero conocemos, después comprendemos y después decidimos. Por eso es un error, si ustedes construyen algún material, involucrarlos de entrada que decidan. Primero deben plantear una situación, un escenario donde puedan conocer, que hagan pie, que busquen en sus estructuras cognitivas sus elementos y esquemas de conocimiento previos para darle sentido. Luego de ahí hay que favorecer o disparar alguna acción que haga que lo piensen, que lo analicen, que lo critiquen, que lo comparen, que lo diferencien. Ese es el proceso de comprensión. Y por último, el de decisión. Recuerden, cuando aparece algo que no conocemos, como bien Luis plantea, el sistema emocional se va a dirigir al neocórtex por autopista, por una autopista. En cambio, cuando el neocórtex quiere hablar con el sistema límbico y el reptil, va por un camino, de una sola vía. ¿Me explico? El otro le saca muchísima velocidad. Por eso reaccionamos mucho más rápido, desde lo emocional. Recuerden, somos seres emocionales que razonamos, no seres racionales. Hay una diferencia abismal. ¿Quién diría que podíamos corregir a Platón y Aristóteles? ¿No? ¿Quién lo hubiera dicho? En la vieja Grecia nos hubieran matado, por decir que estos 2 maestros estaban equivocados. Bueno, ¿qué más? A ver, elijo yo, elijo yo. Mira, no me empiecen a apagar las cámaras. A ver, Mauricio me quiere hacer otra pregunta. Bien, Mauricio. Mauricio Flores. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mauricio? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención lo del inconsciente, ya que durante estos años he visto muchos videos, muchos comentarios sobre modificar el inconsciente, tanto para conseguir ciertas cosas específicas. Y quería saber si existe algún curso o algún programa en la actualidad que pueda modificar el inconsciente para aprender mejor o para mejorar la enseñanza y aprendizaje. Sí, sistemas hay muchos, Mauricio. Está la programación neurolingüística, está la meditación. Si ustedes me recomiendan, yo digo, vayan todos por la meditación. Van a salvar su vida y su cerebro. Vayan por ese lado. ¿Por qué? Porque con la meditación, la respiración, la relajación, ustedes desarman un poquito al sistema emocional y le dan más lugar al otro sistema, a los otros sistemas. Con lo cual les da una forma más holística de mirar todo. Y es como que reducimos esos 11 millones de bits por segundo que procesa nuestro contexto, y es como que le hacemos una adaptación para que no vengan todos juntos y no lo empezamos a procesar de a 40 bits. Pero sí, después lo otro que te vas a dar cuenta, porque como dicen algunos autores, los laberintos de la mente profunda, el inconsciente, hay muchas cuestiones que estamos recibiendo ahora en esta pantalla de mensajes que no lo está procesando nuestro consciente, pero están llegando. Y nosotros tenemos, gracias a lo que tenemos en el inconsciente, la manifestación del consciente por conductas. Si uno mira las conductas, uno puede empezar, sin ningún método, empezar a cambiar y analizar ciertas conductas que quiere cambiar, pensándola, resignificándola y tratando de entender por qué se originan y aparecen como pulsiones esas conductas. ¿Sí? Eligari, Mariana, Alejandra, están todos levantando la mano. A ver, vamos con Alejandra. Sí, hola, buenas noches. Muy ¿Cómo bonita estás? la exposición, gracias. La pregunta era sobre si nosotros podríamos hacer o tomar alguna conducta para poder reforzar
la memoria episódica? Sí. A ver, la memoria episódica y la memoria semántica trabajan con la amígdala, ¿eh? Trabajan en función de una base emocional, ¿eh? Recordá esto. Si yo pudiese a voluntad decir, esto quiero que se grabe, nosotros seríamos superhumanos, ¿eh? Nosotros tenemos de la información que tenemos en el sistema perceptual, nuestros sentidos, nosotros por ahí podemos forzar a recordar, pero cuando lo forzamos no hay una parte emocional que nos guste, porque el cerebro es Aragán, y aquello que vos lo pongas en modo de esfuerzo va a tratar de irse rápidamente de ahí, ¿eh? Entonces, lo que quiere el cerebro es que aquello, si es para vos, tratarás de poner en un contexto lo más amigable posible, rodeado de un pensamiento positivo donde tus emociones traten de hacer que llegue a la memoria episódica. Porque en realidad es la llave de la emoción la que te lo manda a la memoria episódica o, ¿no es cierto?, a la semántica. Recordá, vas caminando por un camino en Bolivia y de repente un olor determinado te hace como máquina del tiempo, te transporta ese tiempo, ¿eh? Es porque te llevó automáticamente por el olfato encima, que está conectado con la amígdala en forma directa, te llevó a la memoria semántica episódica, más la episódica que la semántica, ¿eh? Entonces, por ahí, si yo quiero reforzar lo semántico y lo episódico, tengo que ir por la llave de lo emocional, ¿eh? Tengo que entrar por ese camino, ¿eh? Si es para vos, le buscarás alguna forma de pensarlo, ¿eh? Vas a poner en marcha la fábrica de información que tiene tu cerebro, que es la imaginación, ¿eh? Y si es para un estudiante, le buscarás un contexto de enmarcar la actividad o lo que le querés comunicar desde un sentido emocional, pero no tuyo, el del estudiante, ¿eh? Porque muchas veces tu sistema emocional no es el mismo que el del estudiante, ¿eh? Es como el profesor que dice, hoy di una clase maravillosa. Hay que preguntarle según quién. ¿Según vos o según los estudiantes? ¿Eh? Porque son criterios diferentes. Ok. Mariana, ahí está Eligari, ¿no? ¿Así? Decime, Mariana. Mariana Martínez. Muy buenas noches, un gusto conocerlo. Bueno, Igual. hemos visto y en la gran parte del diplomado, y ahora igual he escuchado que lo ha mencionado bastante, no solo en las rutas de aprendizaje, sino el de las enseñanzas, cómo uno puede tomar o direccionar, digamos, el error sin que este sea algo negativo, sino que sea algo que, como un aprendizaje. A veces es muy difícil, uno le dice a alguien, no, estás equivocado, y la persona ya tiene miedo incluso a expresarse o nuevamente preguntar en otra oportunidad. Entonces, ¿cómo podemos direccionar esa situación? Excelente. Muy fácil, Mariana, muy fácil. Cuando yo veo una posibilidad, planteo una actividad y me trae un estudiante, me trae una solución, yo a mis estudiantes no les digo está mal. Cambio el modo respuesta por el modo pregunta. Le digo, contame cómo llegaste a ese resultado. ¿Me explico? Y ahí estás usando el error y validás si es que el estudiante, porque a veces puedo estar equivocado yo, ¿eh? ¿Cuánto dijo Platón y Aristóteles que éramos seres racionales y cuántos siglos estuvimos propagando ese error? ¿Era un error o era un concepto de interpretación diferente? Entonces, no le pregunten a sus estudiantes, no les digan a sus estudiantes, no, eso está mal. No, cambien la pregunta. Digan, ¿cómo hiciste para llegar? Qué interesante, aunque ustedes ven que hay un error, pero ustedes dicen, qué interesante lo que hiciste. ¿Cómo hiciste para llegar a esto? Contanos, a ver, describinos el proceso. ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué pensamientos pusiste en marcha para llegar a esta construcción? Y cuando ustedes ya él lo describe, le dice, bueno, ahora te hago un desafío. Plantéalo de esta manera, a ver si te da el mismo resultado. Entonces, el error no es castigo, es co-constructor junto con vos de tu estructura cognitiva informacional, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Eligari, ¿no? Eligar, así es, Eligar, ¿no? Algo así. Eligio. ¿Cómo es? Eligio. Eligio. Ah, pues está bien, Eligio. Eligio, ¿cuál es tu Buenas pregunta? noches, doctor. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlo, un honor tenerlo en nuestra clase de diplomado. Muchas Es mío gracias. el honor, es mío. Bueno, yo la verdad me preocupa mucho la situación y la transición que estamos viviendo en lo que es la educación, no solamente acá en Bolivia, sino a nivel mundial por esta pandemia, ¿no?
En base a lo que nos explicaba respecto a los 3 estados universales de conocer, comprender y decidir, ¿no? Creo que, no sé, gran parte de la educación que recibimos en medicina está basada más bien al revés, en decidir, porque la práctica es la que más le enseña al médico, ¿no? Y lamentablemente ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia se han suspendido la asistencia de alumnos, inclusive una época se han suspendido los internos, y sobre eso, digamos, tenemos una falencia muy importante en la parte teórica, es decir, el alumno está llegando sin conocer a los cursos clínicos, digamos. Es decir, no sé cómo podemos salvar esta situación. Eso yo sé que es una crisis muy, muy difícil desde el punto de vista social, político, de la misma salud. Pero ¿cuál sería, digamos, una estrategia para poder enfrentar esta situación? Porque es muy, muy complicado, ¿no? Sí, es muy buena la pregunta. Evidentemente, la presencialidad hoy tiene una ventaja en la pandemia con respecto a la virtualidad, pero la tiene porque a los docentes no nos han formado en prácticas didácticas, pedagógicas y comunicacionales para entornos de virtualidad. Si nosotros queremos replicar lo que hacemos en la presencialidad en la virtualidad, ya es crónica de una muerte anunciada. Vamos a fallar, porque tiene una didáctica, tiene una pedagogía, tiene espacios comunicativos diferentes. Los entornos en línea utilizan las potencialidades, las metáforas, la metáfora del encuentro, con muchas tecnologías. Pero en realidad, si yo tengo algo que es práctica, como bien mencionas en medicina, bienvenido sea, porque en la práctica yo estoy conociendo. Y en la medida que conozco, comprendo haciendo interrogantes. En la misma práctica que me involucra, yo genero un interrogante y luego tengo que tomar una decisión. Eso estaría muy bien. Si vos te referís a cómo hacemos para conocer en prácticas a través de la virtualidad, es que necesitamos dispositivos tecnológicos y necesitamos docentes que estén formados en el uso de esas tecnologías para replicar ambientes presenciales dentro de la virtualidad. Pero creo que hoy la gran falencia es este tiempo que hemos perdido, que les digo algo, el problema no es la pandemia. Los problemas, dicen los expertos, son las post-pandemias, los tiempos de post-pandemia, los que vuelven, lo que viene atrás. Es decir, yo creo que la pandemia, este pequeño virus que se las ingenió, de alguna manera, irónicamente lo digo, para aparecer en Oriente, ustedes me van a entender como médicos, cómo apareció, nos ha catapultado a toda la humanidad. Y nosotros tenemos que empezar a pensar la nueva normalidad. Y la nueva normalidad no es un tiempo simple, sencillo y llano de que cuando termine la pandemia, seguimos con algunas de las mejores cosas que nos produjo la pandemia, como por ejemplo los espacios comunicacionales, la virtualidad, todas estas cuestiones. No. Implica el tiempo de la nueva normalidad repensar todos los ambientes y las esferas sociales, todo. ¿Por qué va a pasar esto? Porque las empresas perdieron miles de millones de dólares. No vuelven a pasar por ese escenario, se los aseguro. Entonces, esto va a obligar a muchos cambios. Y vuelvo a repetir, la gran falencia hoy es que no estamos altamente capacitados para llevar didácticas y pedagogías tal cual obedecen la naturaleza de los criterios de la educación en línea de manera correcta. Por eso es importantísimo esto que hacen Fran, Melvi, los tutores, Luis, de tratar de generar estos espacios. Fíjense esto, si no existiesen las tecnologías, no podemos conectarnos Bolivia con Argentina. ¿Me explico? En cambio, por estas tecnologías, por este Zoom, por esta naturaleza de la infraestructura tecnológica, nos permite estar todos juntos charlando y compartiendo y construyendo conocimiento. Eso es un gran avance. Entonces, en algún momento podemos que algún profesor, la misma explicación con cámaras, con dispositivos que da a sus estudiantes, lo puede hacer acá en Zoom. En vez de compartir un PowerPoint, está transmitiendo un video donde nos está enseñando cómo manipular
ciertas cuestiones físicas. Y luego plantearnos desafíos de escenario diciendo, bueno, cambiemos el contexto, la capacidad, la competencia. Si en vez de tener esto, tuviese esta otra cosa, ¿qué diagnóstico? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué acciones? E interroga, pasa al modo pregunta y no tanto al modo respuesta. Eso sería un camino para seguir, ¿sí? Muchas gracias. Silvia Ureña. Sí, buenas noches. Igual encantada de escucharle y agradecida por tener la oportunidad. Yo quería saber su opinión a nivel Latinoamérica con este modelo que usted explica, que usted estudia y promueve, este modelo neurotecnopedagógico, ¿no? Realmente cuando uno lo ve, lo lee, lo escucha, es un modelo ideal, ¿no? De un mundo ideal. ¿Y cuánto tiempo va a llevar para que realmente eso llegue a implementarse así como tal? Creo que durante estos 2 módulos que hemos tenido aquí en el diplomado, realmente los docentes nos han hablado muchísimo de esto. O sea, ya lo que usted ha hablado no es una cosa desconocida para nosotros y eso Qué bueno. alegra porque se supone que es un diplomado de buen nivel, ¿no? Y creo que todos estamos entusiasmados en intentar después implementar cuando nos toque, ¿no? Pero cuando uno se da la vuelta y ve la educación de sus hijos, digamos, cómo está yendo en el colegio, donde realmente es, o sea, el universo que tienen los profesores de colegio es maravilloso, es inmenso. Entonces, ¿qué es lo que falla? Falla la vocación de los profesores, fallan las políticas, falla todo. ¿Qué hace falta para que realmente esto comience a funcionar? Porque la verdad que yo no creo que esté funcionando, la verdad no creo. Sí, Silvia, a nosotros nos pasa lo mismo, viste que no hay profeta en su propia tierra. Acá en Argentina yo recorro algunas provincias y me están dando bolilla recién ahora, después de mucho tiempo. Yo creo que el tiempo que vamos a tardar es el tiempo de la actitud. ¿Qué actitud van a tomar? Y yo no necesito una política educativa. Por ahí sí me acompañaría. Pero hoy aprendí en la Argentina que a esperar lo único que cae de arriba es el agua, la lluvia. Después el resto no viene nada. Entonces, ¿sabes qué hago yo? Esto que te digo, conozco esto que Frank y Melvin y Luis nos proponen, la posibilidad de intercambiar opiniones, de poder yo comentarles el modelo educativo. ¿Y qué es lo que le comento? Bueno, esta pregunta que me hacía, creo que Mariana, ¿cómo hacemos para trabajar el error? Lo trabajamos de esta manera, no hables de que está mal, pregúntale cómo es que llega a ese resultado, qué decisiones tomó. Y esto no tiene que venir en un currículum, en una política educativa. Se convierte en una práctica que yo cuando cerré la puerta de mi aula o encendí la pantalla de Zoom, puedo empezar a hacerlo. Entonces, a veces necesitamos y ponemos en un estado binario. No se puede, sí se puede. Y en el medio de los blancos y los negros hay grises. Y un gris es esto. Pequeñas acciones, pequeños pasos son los que construyen largos y grandes caminos. No necesitas, Silvia, una política educativa. No necesitas un cambio curricular. Necesitas una actitud de cambiar tu práctica docente con pequeñas acciones que te empoderen tu clase, pero no por vos, sino porque estás construyendo. Tenés el privilegio de construir futuro en tus estudiantes o de destruir ese futuro en tus estudiantes. No esperes grandes compendios, grandes conferencias, grandes decisiones políticas de los gobiernos. Los cambios no vienen de arriba hacia abajo, van de abajo hacia arriba. Y comienza en el aula, comienza con tu práctica docente, ¿sí? Gracias contigo, Silvia. Ángel, ¿quiere hacer una pregunta? Adelante, Sí, Ángel. gracias. Es también uno de los tutores de acá del entonces diplomado. tenemos, Adelante. a ver, déjenme recordar. Frank, Melvi, Luis y Ángel. Así es. Ok. Eso Bueno, es, Gustavo. Bien, escuchando a Eligio, escuchando también a Silvia, me remontaba un poquito al asunto de la formación del personal en salud. Y claro, no sé si en la Argentina sucede lo mismo, pero acá la experiencia de la formación del personal en salud está dentro de una cultura en la que se duerme poco, que este es un asunto importantísimo desde el punto de vista de la neurociencia. Claro.
se aprende, o sea, se busca que se aprenda, se busca aprender muchísimas cosas, muchísimo contenido, nomás medimos anatomía, fisiología, cuando sabemos que el cerebro debería tomarse su tiempo para poder procesar las cosas, ¿no? Se está en un ambiente también un tanto hostil porque hay también cierta tradición en la que los antiguos tienen cierto poder, digamos así, sobre los nuevos y generan en ellos un cierto escenario Exacto, exacto. Entonces, me ponía a pensar un poquito en todo en todo ese contexto, toda esa cultura, toda esa tradición de formación del personal en salud, ¿no? Y con todos estos hallazgos de la neurociencia, ¿cómo los integramos, ¿no? ¿Cómo posibilitamos este salto? De alguna forma, no sé, Gustavo, alguna pauta, alguna idea, sobre todo porque acá también, además de estar aprendiendo una serie de estrategias, estamos trabajando en el diseño de un plan formativo, es decir, en la SUMILA, en el plan global, ¿no? En este documento curricular para ejercer la docencia. Ahí debiera traducirse también, entre otras cosas, esta concepción de reducir contenidos, priorizar contenidos. Claro, priorizar contenido. ¿Sí? Hoy la clave, pero no por la pandemia, ¿eh? En realidad, cuando hablamos de un esquema de aprendizaje rizomático en el cual podemos ir, volver, nos retroalimentamos, establecemos, fortalecemos, ¿sí? Tiene que ver con una prioridad. Es decir, el cerebro no debería ser un depósito informacional o comunicacional, ¿eh? Debería ser un cerebro, un órgano entrenado para saber pensar, por las competencias. Las habilidades son aquellas cuestiones que podemos hacer de manera natural, casi sin un aprendizaje, ¿no? Pero las competencias, no. Las competencias siempre son el resultado de un aprendizaje, que involucra ciertas habilidades y ciertas capacidades. Pero las capacidades y las competencias es que me permitan, en función de saber pensar, en función de los contextos informacionales, los datos, las lecturas, la expertise que tengo que poder resolver problemas, y estos problemas deben poder ser resueltos aunque cambien los escenarios. Recién ahí yo digo que soy competente, que es superar el guardapolvo blanco, no sé si me entienden. Yo no soy como médico un guardapolvo blanco, soy algo más, primeramente un humano, una persona. Y en la Argentina nuestro gran problema es la forma comunicacional que tienen los médicos en comunicar ciertas cuestiones. Si tiene uno cáncer, me dice, usted tiene un cáncer, sus resultados no están para nada bien. Eso pone en amenaza al cerebro del paciente. Eso es una gran dificultad que deberían formarse, ¿no es cierto?, en los institutos de formación médica en las universidades. La forma en que comunican, sabiendo este principio neurocomunicativo. Si la forma en que digo, no es lo que digo, sino la forma condiciona lo que recibo, va a condicionar cómo el otro va a entender. Hay personas que los médicos le han dicho cosas y salió de la consulta y no entendieron nada, porque su cerebro pasó al modo defensa y no al modo comprensión. Entonces, vuelvo a repetir, debemos, que seguramente está sucediendo en todos lados, superar la instancia del guardapolvo blanco. Esa gran tradición de autoridad que la tienen, para ponernos en un lugar mucho más comunicativo, recordando que somos personas que le estamos hablando a personas, y no un individuo que le habla a otros individuos. Creo que es mi posición. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Que está bueno, ¿eh? No me habías dicho, Frank, que preguntaban tanto, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, yo tenía una pregunta también acá para ir tal vez cerrando esto. Ver que nosotros también estamos estimulando un poco el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias debería utilizar yo para estimular ese pensamiento crítico que me va a llevar, por supuesto, a tener competencias mucho más elevadas, digamos, en un contexto? Buena pregunta. Melvi, en realidad, cuando hablamos de pensamiento crítico, tendríamos que hablar de pensamiento sistémico, pensamiento computacional, pensamiento configuracional, pensamiento intuitivo, pensamiento decisivo, son muchos.
Pero existen una regla de tipos de pensamientos, que lo puedo disparar utilizándolo con indicadores cognitivos, ¿no es cierto? Evaluar, crear, interpretar. Es decir, que mis actividades o mis dispositivos tecnocomunicacionales de repente diga, bueno, en función de un video que usted vio, le proponemos que elabore una crítica y de la crítica distinga 3 elementos centrales que componen el corpus de ese video que usted vio. Entonces los metés en una función de enseñarles a pensar. Pero luego, cuando ellos realicen esa actividad, le pedís que observen y que describan lo que han observado. Esa es una forma de pensamiento crítico. Por otro lado, les decís que expliquen e interpreten. O les decís que razonen a través de evidencias. O que realicen conexiones entre diversos elementos. Un video y un texto que les hicieron leer. Relacionen. Que consideren distintos puntos de vista. Que discriminen lo esencial de lo que es accesorio. Que formulen conclusiones. Que sean capaces de interrogarse y de interrogar en trabajos en grupo, y que distingan entre argumentos y prejuicios. Esos son tipos de pensamiento. Nos va a llevar a un lugar que es rico. Muy bien, gracias Gustavo. Está también presente la coordinadora del diplomado, que es el programa con el que estamos desarrollando ahora, el Diplomado de Educación Superior en Salud con Nuevas Tecnologías, la magíster Cristina Fernández. Le vamos a dar la palabra para que pueda hacer un cierre. Y bueno, a nombre de los tutores, agradecerte, Gustavo, por el tiempo que nos has compartido, que ha volado. La verdad que teníamos una hora, Sí, pero muy interesante voló. estar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Dejo la palabra, por favor, a Cristina. Gracias, Gustavo. Presente. Gracias, Fran. Gracias, Luis, Ángel y Melvin. Gracias por la invitación. Bueno, a todos ustedes, Gustavo, por escuchar. hola Gustavo, yo soy Hola, Cristina, ¿Cómo la estás? coordinadora, no, sí, Cristina, no magíster, sino Cristina. Me hubiera gustado muchísimo estar desde un principio, pero me ha dado muchísimo gusto escucharte y saber que compartimos muchas de las cosas desde lo que nosotros hemos pensado en el programa, lo que ejecutamos, lo que esperamos lograr como oferta académica también, ¿no? En el posgrado de la Facultad de Medicina, y que no estamos haciendo algo que está fuera del lugar, ¿no? Eso me alegra mucho, constatar que estamos yendo por buen camino. Es muy refrescante escuchar a personas como tú que han estado investigando y trabajando en estas cosas, en el tema de la neuroeducación, porque nos ayuda también a refrescar y a volver a revisar lo que hacemos. Eso es fundamental, y que los estudiantes también puedan escucharte y compartir e intercambiar estas experiencias ha sido muy agradable. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que nos has regalado, y ojalá no sea la última vez, que podamos mantener este contacto y que hagamos este intercambio para poder alimentar siempre nuestro trabajo, nuestras reflexiones, nuestra actividad docente. A nombre del posgrado de la Facultad de Medicina y del doctor Jorge Villazón, que es su director, yo te agradezco muchísimo la participación. Espero y estoy segura en realidad que los estudiantes de nuestro programa han aprovechado al máximo lo que tú has compartido, y claro, ellos son en la mayoría médicos, todos son del área de la salud, entonces qué mejor que imbuirnos en esta temática que los involucra, que nos compete y que enriquece de gran manera lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Gustavo, y espero verte pronto nuevamente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cristina. Usamos el vos porque en Argentina usamos el vos. Así que el placer ha sido mío. Agradezco profundamente la invitación de mi amigo Frank, con el placer de poder conocerlos a todos ustedes y haber tomado contacto. Realmente me asombra mucho el nivel de preguntas, muy bien elaboradas, realmente con base, con fundamento de aquellas cuestiones que ustedes quieren conocer. Así que bueno, sí, seguramente comparto con vos, Cristina, no va a ser la última vez, así que quedo a disposición de ustedes para cuando ustedes así lo quieran, ¿sí? Les envío un saludo muy grande desde Argentina, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Adiós. Gracias, Gustavo. Gracias. Adiós, que anden muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Nos Gracias. vemos. Muchas Adiós. gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ok. Bueno,
Muy bien, estamos acá concluyendo con esta sorpresa. Por primera vez esta actividad se ha llevado a cabo. Como han visto, hay muchas cosas que estamos innovando, estamos dándoles primicias como grupo y espero que lo hayan disfrutado realmente, ¿no? No sé si hay algún comentario, me gustaría escucharlos para ir terminando la sesión. Sí. Ahí sentaditos. Súper, ¿no? Buenas noches, Melvi. Sí, adelante, por favor. Sí, agradecerles a ustedes, a Franklin, Ángel, Luis, a ti, por esta iniciativa. Fue muy grato escuchar a una persona con tanta base, con tanto estudio, y ver también cómo ustedes nos están enseñando y cómo estamos llevando a cabo estas técnicas. Agradecida por todo el esfuerzo que están poniendo por parte de ustedes y del posgrado, y fue muy gratificante para mí escuchar a este doctor, y pues también me puso a analizar muchas cosas como involucrar las emociones como estrategia de aprendizaje, tanto para mí como para los estudiantes que voy a tener en un futuro. Muchas gracias, Alejandra. Muy bien, muchas gracias por el comentario. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario para ir cerrando. Esa fue la sorpresa, por Ahí si dice acaso. Ana María, muy linda la sorpresa. Sí, Bueno, esta era la sorpresa, muy linda la Sí, esa era sorpresa. la sorpresa. De todas maneras, Esa luego era la les vamos sorpresa. a, sí, luego les vamos a pasar el enlace para que también lo puedan volver a ver el día viernes 14, ¿no? En la Exacto. presentación de su Sí. material, etcétera. Ya vamos a estar comentando el libro, ya, así que les voy a pasar el enlace y que también puedan, pues, seguirle en sus Claro. redes, en los enlaces que le pasaron para estar en contacto, ¿no? Es una persona abierta, ya muy amigable, ya con bastante conocimiento en el tema de neurociencia y tecnología, ¿no? Así que ha sido para todos muy refrescante. Y aprovechen que todavía no está implementado el impuesto a las compras por internet, así que pueden comprar su libro a través de Amazon con cualquier tarjeta de débito. Háganlo. Cierto. Sí, un detalle, por favor, si podemos detener la grabación acá de repente. Sí. ¿Qué vas a hacer? Muchas gracias. Ya está.